Hola a todos, mi nombre es Laura Mancilla y me corresponde hacer la ayudantía de cáncer colorectal del curso de cirugía. Entonces, ¿cómo vamos a definir el cáncer colorectal? Es un tumor que se desarrolla en las paredes del intestino grueso, que se extiende desde el fin del ilion hasta el recto. El adenocarcinoma es el tipo histológico más frecuente, en el 95% de los casos va a ser este. Se origina en las células glandulares del epitelio y generalmente tiene como punto de partida un pólipo. Ya, la epidemiología es súper importante. Hay que saber que es la segunda causa de muerte por tumores malignos en todo el mundo. Tiene una mayor prevalencia en países que son desarrollados como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Japón y Europa del Este. Y en cuanto a la mortalidad ajustada por tasa de mortalidad ajustada por habitante, en América Latina Chile se encuentra en el tercer lugar. Y en la región del Maule, esto es un dato importante, posee la tasa de mortalidad ajustada por habitante también más alta del país. En cuanto a la fisiopatología, vamos a tener que esto comienza con un epitelio normal, que va a pasar después a una displasia. Y luego de eso vamos a tener un adenoma temprano, después un adenoma tardío, después adenocarcinoma y luego las metástasis que pueden ser hematógenas normalmente. Entonces tenemos que un pólipo adenomatoso va a evolucionar a una displasia celular y finalmente esto se va a transformar en un adenocarcinoma. El periodo de evolución en cáncer esporádico es de 10 años. En cambio, en el hereditario se acorta a 2 a 3 años aproximadamente. Por lo tanto, esto tiene importancia desde el punto de vista del seguimiento y del tamizaje que se hace con pacientes que son de riesgo. Un elemento histológico de mal pronóstico va a ser la existencia de células en anillo de sello, es mucho más agresivo, y la localización, bueno, lo más típico, considerando en conjunto el cáncer colorectal, la localización predominante va a ser el recto en el 45% y el colon sigmoides en el 25%. Ahora, cuando tenemos en cuenta solo el colon de forma aislada, el orden de frecuencia va a ser colon izquierdo, que va a ser colon descendente, después el transverso, después el colon ascendente, en ese orden de frecuencia. Ya, con respecto a la clínica, se nos puede dar de varias formas, en verdad. Podemos tener presentación como asintomático, así como que se hace el diagnóstico por en un screening o incidentalmente, por ejemplo, en una cirugía, en otra cirugía. También están los sintomáticos, que van a tener síntomas inespecíficos y que generalmente se asocian a etapas que son más avanzadas del cáncer. Entonces, esta es la forma de diagnóstico más frecuente, pero igual es tarde llegar así. Y también tenemos una presentación que es como de complicado, que va a ser como una obstrucción intestinal y un cáncer perforado, que son las dos complicadas. De todas maneras, es infrecuente. Ahora, las manifestaciones que son más frecuentes que vamos a tener va a ser el dolor abdominal. Su presencia de manera intermitente nos orienta a que tenemos un tumor avanzado. Ahora, si tenemos un dolor que va a ser un dolor abdominal de inicio súbito, tenemos que pensar en que puede haber una perforación con diseminación. Entonces, eso es importante. En cuanto al cambio reciente del hábito intestinal, esto es importante también porque hay que preguntarlo dirigidamente, no es algo que el paciente vaya a referir de forma espontánea. ¿Ya? Siempre hay que preguntar dirigidamente como diarreas, constipación y que lo hayan presentado entre los 3 a 6 meses anteriores. También hay que preguntar por hematoquesia o sangrado. Eh, Esta es una de las manifestaciones que más importancia tiene desde el punto de vista del cáncer. Eh, Después tenemos el pujitenesmo, que igual es una información que es referida de manera clara por el paciente y se asocia también a cáncer de recto. Debe preguntarse dirigidamente por la sensación de evacuación incompleta o de tener el recto ocupado sin evacuar contenido fecal. ¿Ya? Dentro de las manifestaciones también tenemos la anemia de origen desconocido, que al final es una presencia de anemia tipo ferropriva, donde no se encuentra una causa clara de hemorragia y esto justifica el estudio con colonoscopía, porque hay una asociación bastante frecuente entre cáncer de colon derecho y anemia ferropriva.
Y tenemos el test de hemorragias ocultas también, que en este punto es relevante primero descartar la patología benigna, ¿cachai? Y que pueda explicar una positividad en este examen. Y una vez que descartamos esto, sí o sí hay que ir al estudio con colono para, para descartar que tenga cáncer o confirmarlo. ¿Ya? En el examen físico tenemos que, bueno, buscar la sospecha de anemia. ¿Cómo la vamos a sospechar? Buscando palidez en piel, en mucosa, taquicardia. También la clínica de obstrucción intestinal es importante. Averiguar bien si tiene náuseas, vómitos, desde cuándo. La ausencia de eliminación de gases y deposiciones es clave. Si tiene distensión abdominal, si tiene bazuqueo, si hay una alteración de los ruidos hidroaéreos también. En la clínica de hemorragia digestiva también es importante buscar taquicardia, hipotensión, preguntar dirigida por melena, eh, hematoquesia o proctorragia. Y bueno, en casos de cáncer que es más avanzado, en el examen físico podríamos encontrar una masa palpable también, pero es más raro. Y lo que es más importante del examen físico es el tacto rectal, porque nos va a entregar información acerca de la presencia de hematoquesia o proctorragia y esencialmente la palpación de una masa en la región rectal. Entonces, hay que hacerlo, sí o sí. Con respecto al screening, que es lo más importante en verdad en cuanto a este cáncer, porque hay que encontrarlo a tiempo, porque tiene una buena sobrevida si se encuentra a tiempo, en la población general se hace un test de hemorragias ocultas en pacientes que son mayores de 50 años. Y en grupos de riesgo el seguimiento puede partir a los 40 años o bien 10 años antes de la edad de diagnóstico del caso índice que probablemente va a ser un familiar. Si la colonoscopia en este caso sale negativa, se tiene que repetir a los 3 años y luego cada 5. ¿Ya? Ya. El diagnóstico se hace con colonoscopia. Ante cualquier sospecha de cáncer colorectal se solicita una colonoscopia y esta nos va a permitir realizar la confirmación diagnóstica mediante la toma de biopsia, donde vamos a poder ver el tipo histológico de la lesión. Aparte de eso, nos permite realizar intervenciones terapéuticas, como por ejemplo, en el caso que tengamos un sangrado activo, se puede detener, o una instalación de una prótesis en el caso de una obstrucción, y esta debe ser desde el recto hasta el ciego. En cuanto al estudio y a los exámenes que se hacen, el laboratorio empieza con un hemograma en que en verdad su mayor utilidad es detectar anemia microcítica hipocrómica, que es la que se asocia al cáncer colorectal. La deshidrogenasa láctica no es muy específica, pero es posible considerarla como un marcador tumoral según el MinSal. El perfil hepático es útil cuando la presencia de metástasis hepáticas va a alterar la función en este órgano. Por eso es importante pedirlo, porque las metástasis hepáticas son bastante comunes. El antígeno carcinoembrionario es un marcador tumoral cuyo rol fundamental en cáncer colorectal se presenta durante el seguimiento del paciente posterior a la cirugía. Su elevación sobre los parámetros basales encontrados antes de la cirugía es altamente sospechoso de metástasis. Ya, y en cuanto a las imágenes, la utilidad de la ecografía en el cáncer colorectal viene siendo la detección de metástasis hepática, aunque todos sabemos que la eco es operador dependiente, entonces esa es una limitación que es bastante importante. Pero también tiene un rol intraoperatorio de detección de metástasis hepáticas y guía de resección hepática también. La radiografía de tórax podría llegar a ser útil en el estudio de metástasis pulmonares, aunque es mucho más sensible y específico el TAC de tórax. Bueno, y para el estudio de diseminación, también importante el TAC-TAP, que es el TAC de tórax, abdomen y pelvis con contraste, en busca de la diseminación. Lo típico ahí encontrar en el hígado por el retorno venoso o en los pulmones metástasis nietas después de pasar por el hígado.
Ya, en cuanto a la etapificación, em, tenemos que el carcinoma in situ no va a penetrar la muscular de la mucosa y la lámina propia no tiene, no llegan vasos sanguíneos, por lo tanto no se considera como invasor todavía. Entonces el T1 va a ser cuando hay una invasión a la submucosa, que donde sí hay vasos sanguíneos. Eso va a ser T1. T2 va a ser la invasión de la muscular propia. Después T3, que va a ser hasta la subserosa, o tejidos pericolónicos no peritonizados o perirectales. Y T4, que es la invasión directa a otros órganos o perforación del peritoneo. En cuanto a los linfonodos, N0 va a ser que no hay linfonodos, N1 va a ser metástasis en 1 a 3 linfonodos regionales y N2 va a ser una metástasis mayor o igual a 4 linfonodos regionales. Y en cuanto a las metástasis a distancia, M0 va a ser sin metástasis y M1 una metástasis, una o más metástasis en un órgano a distancia. Ahí podemos ver los estadios también. Están en el dibujito de al lado y de acuerdo a esto igual se ve el pronóstico que tiene de sobrevida el paciente que fue diagnosticado con cáncer colorectal. El tratamiento. Bueno, para entender un poco la cirugía de resección hay que entender también un poco de anatomía. Entonces, aquí vamos a tener que el colon derecho va a estar irrigado por la arteria iliocólica, porque la arteria cólica derecha en verdad se encuentra solo en el 30% de los pacientes. Y al final esta es la que se va a clampear en la hemicolectomía derecha, que sería la iliocólica, ¿cierto? Después vamos a tener que la cólica media va a ser la que irriga el colon transverso, que es la que se ve, a ver si puedo dibujar, acá, esa es la cólica media, aquí está, cólica media. Aquí estaba la cólica derecha que en verdad no se encuentra en todos los pacientes y aquí está la arteria iliocólica que es la que se clampea. Y después vamos a tener la arteria, perdón, de la arteria mesentérica inferior va a salir la arteria cólica izquierda que va a irrigar el colon desde el ángulo esplénico hasta el colon descendente y que va a estar aquí la arteria cólica izquierda que viene, como decía, de la mesentérica inferior. Van a dar ramas sigmoides también y después vamos a tener la hemorroidal superior. En cuanto a la cirugía oncológica, es importante que tengamos claro que hay tres conceptos importantes. Primero, la ligadura de los vasos arteriales primarios en su origen. Después, la resección, que debe tener márgenes adecuados, márgenes proximal y distal que sean adecuados. En colon se consideran 5 centímetros y en el recto se recomienda un mínimo de 2 centímetros de margen distal y en el caso del recto inferior 1 centímetro. Y la linfadenectomía que tiene que tener un mínimo de 12 ganglios que deben ser resecados. Ya, en cuanto a las cirugías, tenemos la hemicolectomía derecha, que ya les comentaba antes que tenía harto que ver con la irrigación. Se clampea la arteria ilocólica, que era la que irrigaba el colon derecho, se reseca el segmento con los márgenes adecuados, que en este caso como es colon son 5 centímetros, y luego se realiza una anastomosis con el ilion. ¿Ya? Después tenemos la hemicolectomía izquierda, se clampea la arteria mesentérica inferior porque tienen que ser los vasos primarios desde su origen. Se reseca el segmento con los márgenes adecuados, que siguen siendo 5 centímetros, y se realiza una anastomosis con el recto. Aquí tenemos la colectomía de colon transverso, donde se clampea la arteria cólica media,
se reseca el segmento con márgenes adecuados. La colectomía total es donde se indica normalmente en pacientes que tienen simultáneamente dos cánceres de colon, o sea, que sea aproximadamente en el 8% más o menos. Y se clampea la arteria mesentérica inferior, se realiza la colectomía y luego la anastomosis entre el ilion distal y el recto. Tenemos la cirugía de Hartmann, que es una resección de recto, o sea, consiste en una resección de recto sigmoide, dejando el recto remanente cerrado como un muñón, y una colostomía terminal que va a quedar en la fosa ilíaca izquierda, que va a funcionar para la defecación. Esto normalmente se usa en cirugías de urgencia, donde hay mucho riesgo de que los puntos se salgan porque se está operando sobre un territorio o sea, sobre un tejido que está inflamado, entonces está más débil. No se recomienda hacer una anastomosis al tiro, entonces se hace esto en una primera instancia y luego de eso se puede decidir en una segunda intervención quitar la ostomía y reconstruir de nuevo el tránsito fecal. ¿Ya? También tenemos las prótesis de colon, que se entra con colonoscopía y se pone una prótesis metálica, como un stent, y se dilata el colon. El objetivo de esta intervención es básicamente que el paciente se desobstruya y tenga deposiciones y luego de eso se planifica una cirugía si es que fuera necesario. Ya, ahora vamos a ver un caso clínico y un par de preguntitas que yo misma respondí para que son como ideas de refuerzo igual. Entonces, esta es una paciente femenina de 62 años que acude al servicio de urgencia con un dolor de tipo cólico, que es de rápida instauración, ubicada en hipocondrio derecho, que no se irradia, tiene un tinte ictérico, está asociado a náuseas, a vómitos profusos. Ya, entonces aquí la sospecha clínica era una coledocolitiasis probablemente por la instauración del dolor o coledocolitiasis, patología biliar. Y se le realizó un TAC porque pensaban en coledocolitiasis, un TAC de abdomen y en este se evidencia, bueno, la vía biliar dilatada y además se encuentra una masa a nivel del colon descendente, una masa incidental, ¿ya? Entonces, ¿qué nos gustaría saber de este paciente, de esta paciente? Primero la anamnesis próxima, si ha tenido dolor en flanco izquierdo, si ha habido cambios en el patrón de deposiciones, eso es importante, hematoquesia, proctorragia, baja de peso, pujo, tenesmo, básicamente cualquier síntoma que podamos preguntarle dirigidamente que nos oriente a un cáncer colorectal, dolor incluso, aunque probablemente va a estar como solapado por el dolor que tiene de la patología biliar. En la anamnesis remota, enfermedades previas, cirugías previas, el antecedente de cáncer es importante en ella misma y antecedentes de cáncer colorectal en familiares, porque tiene una asociación bien fuerte. Y en el examen físico, buscar signos de anemia, que los nombramos delante también, buscar la masa palpable, palpar con detención y realizar el tacto rectal, que es clave al momento de tener una sospecha de cáncer colorectal. Es importante saber también que uno activa el GES del cáncer colorectal con la sospecha de cáncer, no con la confirmación por biopsia en la colonoscopía. Entonces, ¿cómo confirmo el diagnóstico? La confirmación se hace con colonoscopía porque nos permite tomar biopsias de la lesión. Entonces, si yo sospecho, lo que tengo que hacer es pedir una colonoscopía. Otra pregunta más. ¿Cuál es el tipo histológico más probable de encontrar? Y esto ya lo dijimos, igual es importante que lo sepan, es el adenocarcinoma en un 95% de las ocasiones. ¿Ah? ¿Y cómo se realiza el estudio de diseminación? Lo más importante de esto es el TAC-TAC. ¿Ya? Las metástasis al hígado son las más típicas, las de pulmón también. Siempre buscar en el peritoneo
Bueno, todo esto se hace con el TAC con contraste. Así que eso tiene que estar en memoria. ¿Y cuál es la sobrevida del cáncer colorectal según estadio? Y esto igual es interesante porque tienen buena sobrevida 5 años en un estadio 1, 90%. En el estadio 2 la sobrevida 5 años alcanza el 80%, aunque igual depende bastante de las subclasificaciones. El estadio 3 tiene una sobrevida a 5 años del 60% y el estadio 4 tiene una sobrevida a 5 años del 15%. Ya, y eso sería la ayudantía de cáncer colorectal. Creo que me pueden hacer preguntas, si quedaron dudas o algo, pueden preguntarme, yo busco y les respondo lo que necesiten. Eso.